Buenas noches, hermanos, bienvenidos a un programa más de Ecos de la Misión. La paz sea con ustedes, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo a través del 1230 de AM de Radio Fórmula, en el Radio Monterrey, y estamos transmitiendo también en la internet en www.radioformulamonterrey.com y en www.redcm.net, ¿verdad? Y a través de la página de Animación Misionera Monterrey en el Facebook para que nos acompañen y también esperando sus aportaciones. Mi nombre es Félix Sauceda, la saludo con mucho gusto y amor. Me acompaña también mi marida para el programa. Muchas gracias, yo soy Diana Maldonado, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez más. Gracias por estar acompañándonos y pues bueno, sean todos bienvenidos. Claro que sí, hermanos, y les digo con el gusto de siempre y pues bueno, también con el gusto de tratar este tema tan importante, ¿verdad? En nuestras vidas, a través de la historia, en el presente y pensemos que en un futuro también y pues claro, en la segunda venida de nuestro Señor también, las mujeres que nos acompañan todo el tiempo, que son protagonistas, que van al frente, que nos alientan, que caminan con nosotros, que oran por nosotros, que son parte importante de la historia de la salvación, ¿verdad? Que nos trajo Jesús. Oye, ahorita me haces como que recuerdo de la canción esta de Vicente Fernández, las mujeres y vivos. Son las mujeres de Brasil, ¿cómo no? Pues de la Biblia. Bueno, todavía haciendo alusión a este 8M, ¿verdad? Que es el Día Internacional de la Mujer, y pues claro, no podíamos dejar pasar esto, sobre todo porque hay una gran cantidad de mujeres protagonistas y parte de la historia, y sobre todo de la historia de la salvación, ¿verdad? Mujeres que acompañaron a nuestro Señor Jesús, mujeres que estuvieron antes, la primer mujer, ¿verdad? También creada por Dios, en nuestra historia actual, contemporánea, mujeres tan importantes, las mujeres que nos acompañan a nosotros en la misión, ¿verdad? Las hermanas catequistas, misioneras catequistas de los pobres, las mujeres de nuestra familia, mi marida, mi hija, mi mamá, o sea, un sinfín, ¿verdad? De significado que hay en ellas, ¿verdad? Iluminación en su acompañamiento y sobre todo esta labor de estar cerca de Dios, de saberse hijas muy amadas de Dios y de en consecuencia actuar con mucha fe, ¿verdad? Son estandarte de la fe que mueve nuestra religión católica, que mueve nuestra iglesia, y aún sin estar apegadas a la iglesia hay una religiosidad popular en ellas, en las personas que igual no tengan algún apostolado o que solo asistan a misa o no participen activamente con su fe, perdón, y su religiosidad popular. Es bastante lo que hacen, ¿verdad? Al orar por sus hijos, al orar por el mundo, al orar por sus familias y al orar por la salud de todos, al bendecir, ¿verdad? Al bendecir, una bendición de una madre, de una mujer es muy, muy poderosa, la oración también. Entonces, pues de ahí radica la importancia de ellas, ¿verdad? De nuestras vidas, ¿sí? Vamos a tratar de entrar en un inicio, en un contexto, nos vamos a ir un poquito a la historia, por allá por el Antiguo Testamento, en nuestras escrituras, desde el origen de lo que es el Génesis, y vamos a tratar de hacer un recorrido en la historia con las mujeres a lo mejor un poco más conocidas o más trascendentales. No quiere decir que las que no mencionemos no tuvieron su participación. O sea, hubo muchas mujeres muy importantes y las hay hasta la actualidad, pero pues imposible, ¿verdad? Mencionar a todas. Pero bueno, con lo que podemos invitarlos e invitarlas a todas a hacer ahora sí que dejarse acompañar a la luz de la fe y también enriquecerse de esas virtudes y aptitudes y dones que Dios les dio a estas mujeres, y que nos dejaron como legado y que actualmente también tenemos como para seguir profesando nuestra fe. Así es, y que bueno, desde la mirada desde la fe, como decía Félix, pues vamos a ir conociendo cómo fue el rol, el papel fundamental para que se fuera dando también este plan de salvación. A lo mejor no teníamos tan conocido todos este rol que se jugó por medio del el caminar de nuestra historia,
pero ahorita, como dice Félix, en un momento lo vamos a ir viendo, no tan a detalle, pero sí dando a conocer cómo fue la mujer en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, y sobre todo saber identificar lo que es la misión en ella, ¿verdad? Mujeres misioneras, ¿verdad? Sobre todo por naturaleza, ¿verdad? Como es nuestra iglesia. Entonces, esperemos que les guste el programa, esperemos su participación. Vamos a un corte, regresamos, hermanos. Gracias. Pues bueno, los seguimos invitando a través de la página de Animación Misionera de Monterrey a que se vayan conectando, que vayan mandando su mensajito, que nos den a conocer también qué opinan del tema y cómo ha sido su papel también ustedes en la misión, en su apostolado, cómo han salido adelante también tal vez en todas estas caminar de misión, de apostolado, ¿verdad? Sí, si se identifican con alguna de las mujeres de la Biblia, que ustedes así como que tengan bien identificada y crean que pueden ser una imagen, una semejanza también, compártanoslo, ¿verdad? Compártanoslo con mucho cariño, vamos aquí a hacerlo también partícipe para todos los demás y por favor difundan por ahí la liga de la transmisión, las que tengan oportunidad, las que estén por ahí en línea, que nos puedan hacer favor de compartir ahí en Somos Animación o en las páginas, ¿verdad?, en donde interactuamos. Así es, ahorita nos va a decir Aranza algunos de los mensajitos para que nos dé a conocer. Ya nos llegó uno. Dice Víctor del Ángel, dice, buenas noches hermanos, bendiciones. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias por estar conectados, saludos. Compartan la liga de la transmisión, Víctor, por favor. Y en los controles de las redes está Aranza apoyándonos. Hola. Con los mensajitos que nos puedan mandar. Y compártanos a cuál mujer se abocan ustedes, a cuál mujer aparte de María, ¿verdad? Que todos estamos así como sabemos que fue María, estamos identificados y oramos mucho, rezamos mucho, ¿verdad? En honor a ella, pero pues hay otras mujeres que a lo mejor puede ser que se identifiquen, ¿verdad? Compártanos. Muy bien, hermanos, regresamos del corte, gracias por continuar con nosotros. Si gustan transmitir por ahí la liga de la página de Animación Misionera para que nos acompañen, y pues como es debido, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos acompañe aquí en el centro de la mesa, en el centro de la cabina, y que sea Él, ¿verdad?, quien ilumine y quien nos guíe en este programa que lo hacemos con mucho amor para todos. Así es, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide de vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Pues sí, hermanos, el Magníficas, ¿verdad? Hermoso. A mí me gusta mucho esa oración, por todo su significado y porque llena mucho, la verdad. Y pues bueno, les comentaba poniéndonos un poquito en contexto, yéndonos un poquito, trasladándonos, ubiquémonos, hermanos, en aquellos tiempos, ¿verdad?
en cómo era la vida por allá, por Jerusalén, Nazaret, Galilea, en todas las tierras por donde estuvo predicando nuestro Señor Jesús, y cómo era la gente, cómo era, ahora sí que enfocándonos particularmente en el caso de las mujeres, ¿verdad? Por aquí nos va a comentar algo allá acerca de eso para entrar en tema. Así es, y nos dice nuestro texto, la situación social de la mujer. En el Oriente la mujer no participaba en la vida pública, lo cual era lo usual en el judaísmo del tiempo de Jesús. Cuando la mujer judía de Jerusalén salía de casa, ella llevaba la cara cubierta con un tocado que comprendía 2 velos sobre su cabeza, una diadema sobre la frente con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían reconocer los rasgos de su cara. Las mujeres debían pasar en público e inadvertidas. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a mujeres casadas, menos saludarlas. Se prefería que la mujer, especialmente la joven, antes de su matrimonio, no saliese de casa, sino que estuviese recluida. Con respecto a la situación legal de la mujer, la patria potestad era extraordinariamente grande respecto a las hijas antes de su matrimonio. El dominio del padre era absoluto. Pues bueno, vemos por ahí algunas señales, ¿verdad? De la situación social, ¿verdad? De cómo era el trato hacia la mujer y cómo estaba establecido ya ciertos roles, ¿verdad? O sea, la mujer no tenía vida pública y no se mostraba. No se cruzaba palabra con ella, sobre todo si estaba casado, y eran costumbres o reglas más bien de buena educación que después se convirtieron en costumbres, ¿verdad? Tenían que estar totalmente cubiertas y lo más inadvertidas que pudieran pasar, nos dice el texto. O sea, vamos, ¿quiénes eran las mujeres como para recibir ese trato, para aplicarles esas reglas, ¿verdad? Y cómo fue que llegaron a eso los que hicieron estas reglas o estas leyes, como que con qué fin o qué ganaban con esto, ¿verdad? Digo, bueno, pues en aquellos tiempos. Y luego, peor de todo, hermanos, a veces ahorita en nuestra actualidad, después de más de 2000 años, existe a lo mejor no tan tan evidente como en aquellos tiempos, pero en la actualidad todavía vivimos cosas así, ¿verdad? Desafortunadamente, si no es que las queramos que se cubran la cara, sí les ponemos reglas de vestimenta, ¿verdad? Si no es que queramos que pasen inadvertidas, sí les decimos, las recluimos de cierta manera, como nos dice el texto, ¿verdad? A veces el prohibirles salir, el no dejarlas ir a celebrar la palabra, o sea, a disfrutar más bien de la celebración de la palabra, el de incorporarse a algún grupo apostólico, el de ser misionero, el de restringirle esa parte, pues de alguna manera es tenerla recluida, a lo mejor no como literalmente lo hacían antes, pero sí se da de otras maneras. Así es, y que pues es muy claro, ¿verdad? Que en estos tiempos, bueno, se ha ganado también en lo social se ha ganado también ya gran terreno la mujer, el hacer, trabajar, hacer otras cosas, pero también todavía falta mucha cultura también, y tener una empatía sobre todo con la mujer. Estamos viendo esa mujer en el Antiguo Testamento también, que no vivía y no tenía esas mismas tradiciones como lo que es ahora, ¿verdad? Antes pues no podían salir, antes hasta contaban sus pasos de la mujer, y si se pasaban pues bueno, ya no podían caminar más tampoco. Entonces pues sí era algo difícil el rol que jugaba la mujer en el Antiguo Testamento, en el que bueno, pues vamos conociendo ese caminar a través de la historia, pues que no fue nada fácil, mas sin embargo que Dios
se hace presente en ese caminar también de la mujer. Sí, exactamente, ¿verdad? En las sinagogas, en donde se proclamaba palabra y todo, ocupaban los últimos lugares, o sea, iban por filas acomodando a la gente y ellas eran las últimas, ¿verdad? En ese caso. Muy bien. Ajá, y luego apoyándonos con el texto nos dice los responsables que tenían lugar a una edad extraordinariamente temprana, según nuestro modo de ver, pero no según el de Oriente, preparaban el paso de la joven del poder del padre al del esposo. La edad normal de los esponsales para los jóvenes era entre los 12 y 12 años y medio, pero habían esponsables y matrimonios aún más jóvenes. Con el matrimonio que tenía lugar un año después de los esponsales, la joven pasaba definitivamente del poder del padre al de su marido. O sea, no era como ahora una petición de mano, ¿verdad? En el que, bueno, hay un común acuerdo, hay una plática, hay una manera de hacerlo, ¿verdad? En el que el hombre, su familia va y pide la mano de la hija y pues bueno, se da en esas condiciones, ¿verdad? Y se mencionan por ahí algunas cosas en esa petición entre las familiares, entre los padres, madres y claro que participamos los que vamos a unirnos en matrimonio, pero no es de pasar el poder. O sea, así textualmente anteriormente pasaba del poder del padre al poder del marido. Sí, o sea, si el padre la tenía recluida, ahora quien la iba a tener recluida era el marido, ¿verdad? Si el padre la obligaba a cubrirse, a pasar inadvertida, todo lo que mencionabas ahorita, ahora quien lo iba a hacer era el marido. O sea, para la mujer no cambiaba ninguna de las condiciones más que iba a ser entregada a él y a procrearle hijos. Esa era la única diferencia, todo lo demás se pasaba de un poder de un hombre a otro. Así es, qué difícil. Ya sé. Bueno, también nos dice, el grado de dependencia de la mujer con relación a su marido se manifiesta particularmente en el hecho de que la poligamia estaba permitida. La esposa, por consiguiente, debía tolerar la existencia de concubinas junto a ella. Por otro lado, el derecho de divorcio era exclusivo solamente de los hombres. Este panorama nos revela la situación de sirvienta en que se encontraba la mujer frente a su marido. Pues bueno, sí, sí era algo difícil. Bueno, qué pena decirlo, pero así existía. Ahora, fíjense, ahora sí tenemos un cambio. Ahora sí tenemos un cambio, porque antes decía, el divorcio era exclusivo del hombre, ahora no. No. ¿Verdad? Ahora no. Entonces también me llama la atención esto de la poligamia, ¿verdad? Dice que el hombre podía tener concubinas y la esposa tenía que aceptarlas. Claro. Dice, debía tolerar. Pero pues, o sea, tolerar es una cosa, aceptarlas, convivir con ellas es otra. ¿Me explico? Y pues bueno, les digo, o sea, en ese caso tampoco nada diferente, ¿no? Digo, en el Seguro Social, de igual manera como, ahora sí que manera de ser, ¿cómo les digo? De que disfrute de los mismos derechos la concubina, pues en nuestra actualidad el Seguro Social es protector de la concubina también, de una persona, de un hombre, disfruta de esos derechos, al menos en la seguridad social. Pues bueno, eso no es malo, ¿verdad? Porque al final es eso, es seguridad social, se trata de la salud, ¿verdad? De la que puede disfrutar, pero si de alguna manera podemos mencionarlo como el ejemplo de que no cambian ahí las cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es como para hacer estas referencias en el contexto, pero lo mejor de todo es la plenitud, es la dignidad que les vino a dar Jesús a todas esas mujeres de aquellos tiempos, Sí. ¿verdad? Les dio voz, les dio dignidad, les dio oportunidad de salir, de escuchar, de aprender también, al igual que los hombres. De ser amada por él. Exactamente, y de saberse hija muy amada como los hombres, de participar de las celebraciones de la palabra como los hombres, ¿verdad? De poder después, ya con un tiempo más, todavía un poco sumisas, participar de alguna manera, como lo hizo María Magdalena y las otras que la acompañaban.
Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar ahorita con el programa mencionando algunas de nuestras mujeres de la historia de la salvación. Después de este corte, regresamos. Miriam Guadalupe nos comenta saludos. Guadalupe Salazar, Magdalena, primer testigo de la resurrección y enviada a anunciar esta buena noticia. Muy Amalia bien. Torres nos comenta, hola, buenas noches, saludos. Hola, buenas Gracias, noches. Miriam, gracias por estar ahí, Miriam. Madre Lupita, Madre saludos. Lupita, muchas gracias por Señora sus comentarios, doña Amalia. Qué Que bueno Dios que siga ya dándole esté. salud. Nos da gusto que esté por aquí en la red. Gracias. Y sí, ¿quién comentaba de Magdalena? ¿Me dices algo? Guadalupe Salazar, la madre. Madre Madre Lupita, Lupita. madre, muy bien, madre. Gracias por su aportación. Sí. Ahorita vamos a tocar un poquito el tema también de ella y pues bueno, de algunas de las otras mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. Jimela Hernández nos comenta, saludos hermanos, Dios bendiga su misión. Muchas gracias. Saludos, doña Imelda. Gracias, hermana Imelda, un abrazo. Gracias. Se oye por ahí una vocecita que es nuestra secretaria, la señora. Aquí estoy detrás de cámaras. La Ay, mira. técnica de las redes en este momento. ¿Cómo van con su misión de Cuaresma, de Pascua? Coméntenos, compártanos. Miriam Guadalupe, Aranza preciosa misionera. Saludos Miriam. Detrás de cámara. Ahora le tocó la misión de estar ahí en la... Amalia La Torres, transmisión. asómate Aranza, no te veo. A ver, que lo pidieron. Es que traigo un nuevo look, ¿no? Dice, mira, ya más que lista preparando el material y equipo. Ah, muy bien, Miriam. Hola, muchas doña gracias. Amalia. ¿Por qué me lo pidieron? Dice María Luisa, dice, Hola, María buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente. Pregunta para Dianita, ¿qué aspecto de la misión con niños le agrada más? ¿Qué aspecto? De niño les agrada más. ¿Qué aspecto? Que para ti. Bueno, ahorita lo vemos. Sí, ahorita se lo contestamos, no Vamos a entrar pasa al radio nada, y no ahorita pasa nada. contestamos. Ahorita no pasa nada, ahorita les contestamos. Muy bien, hermanos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos un poquito en el contexto de estos tiempos, ¿verdad? De este rol social y rol familiar de la mujer, ¿verdad? Bueno, sobre todo ahorita retomando lo que es el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús también, ¿verdad? Vamos a continuar con un poquito más y luego ya pasamos a ver cada una de las mujeres que hemos preparado. Así es, nos dice las escrituras judías, incorporaron los roles del género dominantes en la sociedad antigua, incluidos los detalles concernientes, al matrimonio y en el divorcio en la ley mosaica. La manera más simple de entender los roles sociales de mujeres y hombres en las escrituras judías es a través de las analogías de la propiedad o leyes contractuales. A su nacimiento, una mujer era propiedad de su padre, a quien correspondía gestionar un contrato de matrimonio para ella. Después se le entregaba a su marido con el detalle de los bienes transferidos como un dote. También había contratos de compromiso, y la pubertad se entendía como la edad en que los niños y las niñas estaban listos para pasar al mundo adulto y criar hijos.
Las mujeres se casaban a una edad entre los 12, como ya lo habíamos mencionado antes, 12, 12 y medio, hasta los 15 o 16 años, mientras que los niños recibían un entrenamiento de una manera como militar en su adolescencia. La edad del matrimonio para los varones variaba según la cultura y podía estar entre los 18 y los 30 años de edad. Esta diferencia de edad explica la abundancia de historias sobre las viudas en la Biblia. Exactamente, pues bueno, entre las otras, ahora sí que diferencias de los roles, ¿verdad? De aquel tiempo, las edades sobre todo, ¿verdad? Que las mujeres eran dadas, desposadas, y la diferencia de esa edad también para con los hombres, pues habla de eso, o sea, es como una explicación de las historias que conocemos sobre las viudas, varias historias de viudas hay en la Biblia, ¿verdad? Y pues bueno, era ya esa diferencia de edad que variaba desde los 6 hasta los 14 años. Entonces, ahora sí que el promedio de vida en aquel tiempo ya era una diferencia en el que luego yo creo había una población de viudas más o menos grande y de ahí se saca mucha riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Por la reacción, por el actuar, por el modo de vida que llevaban las viudas y lo que también luego a lo que eran sujetas y las limitaciones que tenían, ¿verdad? Con toda su fila de hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque moría el esposo y luego pasaban al hermano del esposo y así pasaban, iban de hermano en hermano. Si se iban muriendo los hermanos, ella seguía siendo la esposa del que seguía. Sí, y que finalmente tenía que ser alguien que tuviera que encargar de ella. Y pues bueno, también pues era el trabajo de la mujer pues en aquel tiempo pues era algo fuerte, algo pesado, pues también ir a traer el agua al pozo, criar a tus hijos, todo, o sea, desde preparar desde lo esencial hasta a como esto. A mí me llama mucho la atención en cómo ellos tenían que, cómo moverse en esta parte de ir al agua, y esto a mí me mueve mucho, pero esto todavía lo podemos ver y conocer en las áreas rurales. Sí. En las áreas rurales todavía podemos ver este tipo de escenas donde la mujer todavía alcanza a hacer eso. Sí, claro, es una realidad, ¿verdad? Pues bueno, acá en la urbanidad o en el caso para donde nosotros vivimos o nos desarrollamos, pues bueno, puede ser que no lo veamos o no lo palpemos mucho, pero es cierto, en las ciudades todavía rurales o municipios rurales, en donde todavía está muy arraigada una enseñanza, si no muy allegada, muy parecida, ¿verdad? A esos tiempos en donde las mujeres hacen trabajos duros, o sea, aparte de encargarse de los hijos, hacen trabajos de hombre, hacen trabajos duros, y es desde antes de que salga el sol en esas tierras, ¿verdad? Hasta que el sol se mete, ¿verdad? Y todo lo hacen de manera excelente, ¿no? Porque si nosotros vemos las carencias que tienen ellas y cómo sacan adelante su familia, sus niños, el alimento, la educación y todo ellos, o sea, de verdad nosotros a veces nos quejamos por cosas insignificantes aquí en donde nosotros vivimos. Entonces, es nomás para entrar así un poco en la comparación de los tiempos actuales, ¿verdad? Pues bueno, vamos a iniciar, hermanos, como es debido con Eva, ¿verdad? La primer mujer, ¿verdad? En hebreo significa Hawa o Hauba, significa vida o lo que da vida, ¿verdad? Esta es la primera mujer, lógicamente conocemos esta historia en la historia de la salvación, y aparece desde el Génesis, ¿verdad? Sabemos cómo es que crea Dios, ¿verdad? De la costilla de Adán a Eva, y aparece como única, y es la única, perdón, que no está hecha del polvo de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra todos somos, toda la creación nos lo menciona el Génesis, y ella no. Ella es la única que no está hecha así. ¿Por qué? Porque fue de la costilla de Adán, ¿verdad? También es bueno, entre unas de sus aptitudes o sus
la manera de describirla puede ser que es cándida inocente. Esa inocencia es la que la hace ser engañada por la serpiente, entre algunas de sus características o de su manera de describirla, ¿verdad? Y es señalada después por Adán como la causante de haber caído en pecado. Desde entonces, ¿verdad? Arrastramos con eso. Y pues bueno, hay disculpas para Adán. Ay, Adán. Ay, Adán. Entonces, y esta culpa, pues les digo, es hasta tiempos actuales, ¿verdad? En que carga a la mujer con esto. Pero pues bueno, o sea, también no nos quedemos ahí, que al final vamos a platicar de María, que por una mujer también se da nuestra salvación, ¿verdad? Asume esa responsabilidad, ¿verdad? De ser la culpable, de tentar, de caer en la tentación y después de tentar a Adán, la asume ante Yahvé, ¿verdad? No reniega de eso y no culpa a Adán, cosa que Adán sí lo hizo, ¿verdad? Ella guarda silencio, no reniega tampoco de lo que luego trae como consecuencia, ¿verdad? El haber caído en esa tentación. Y pues bueno, es esa compañera dada por Dios y pues de alguna manera prefigurando el matrimonio, hermanos, ¿verdad? En ese aspecto, en la compañera dada por Dios a Adán. Sí, así como que pues las virtudes a lo mejor que tuvo ella fue esa responsabilidad en la que ella tiene que asumir, ¿verdad? Frente a Dios. Sí, y pues bueno, eso mucho no podríamos imitar el no renegar, ¿verdad? De cuando nosotros sabemos que es un designio, que es parte del plan de Dios y que lo asumimos con esa responsabilidad, el no renegar de eso, estamos ya haciendo alusión a una virtud, ¿verdad? A un don de Eva, ¿verdad? O qué pasa cuando nosotros caemos en pecado y volteamos a buscar culpables. No, pues es que fue ella, no, pues es que pasó aquello, no, pues es que, pues entonces no estamos asumiendo esa responsabilidad ante Dios que todo lo ve y que conoce nuestro corazón. O sea, ¿de qué nos serviría, verdad? A veces tenemos esa comunicación tan personal con Dios que nos perdemos en saber que Él conoce nuestro corazón y ve nuestros actos. Y que bueno, pues Eva me imagino que pudiera estar diciendo cómo quedé ante toda la humanidad, ¿no? Sin ver sus virtudes sí. También en la que ella pues pudo haber tenido. Pero estamos hablando, hermanos, también de ese llamado, de esa misión a la que fueran llamadas estas mujeres. Entonces, en este caso, la misión de Eva fue cumplida. Sí, fue cumplida. Y también nos enseña que luego hay una misericordia de parte de Dios ante los pecados, ¿verdad? Hay una consecuencia, pero hay misericordia, ¿verdad? Y eso nos enseña también y nos da vida a la hora de saber que Dios es misericordioso y nos tiene otros planes, aunque hayamos fallado. Muy bien. Bueno, otra de las que aparece también en Génesis es Sara, hermanos, y aparece en el Génesis 12 del 10 al 20 que vamos a compartir. Así es, nos dice, en el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar ahí un tiempo. Estando ya para entrar en el país, dijo a Sarai, su esposa, estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán, es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales del faraón, le hablaron a este y fue conducida al palacio del faraón. Y en atención a ella, el faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y sirvientas, borricas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo le hice mi mujer. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y el faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran
a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Pues muy bien, hermanos, palabra de Dios. Vamos a continuar ahorita después de un corte para analizar esto de la cita y el personaje de Sara. Regresamos. ¿Quién más, Ari? Pues nos habíamos quedado con la pregunta de María Luisa. A ver, ¿En qué aspectos? dice, ¿qué aspecto de la misión con niños le agrada más? Ay, pues, ¿qué será? Pues el tener el encuentro con ellos mismos, Ujú. el tener un encuentro con ellos cada día es de lo mejor Sí. que puedo decir, ¿verdad? Sí, el atender el llamado de servir con ellos es muy, muy significativo. Sí, Y el convivir con ellos porque te enseñan muchas cosas en su inocencia, ¿verdad? A mí lo que me agrada más en personal es esa convivencia. A mí me traslada a esa niñez mía que muy diferente fue, ¿verdad? Porque, digo, para empezar, ellos están en este grupo, están tratando de los papás de mantenerlos ahí allegados a Dios y a ellos les gusta, lo disfrutan. sí. Y uno para esos tiempos, quién sabe dónde andaríamos, ¿verdad? Bueno, al menos yo en mi caso. Entonces yo disfruto mucho el tratar como de verme como ellos. Sí, yo me voy a esa parte y me veo en esa edad y trato de decir, ¿cómo sería yo en un grupo de estos? O por qué no se dio, ¿verdad? Pero bueno, como decimos, los planes de Sí. Dios son perfectos. Y por ejemplo, cuando tengo un encuentro con ellos, con los niños, es escuchar la inocencia, es escuchar su voz y que te hablan con una pureza los niños, que es como si Jesús me hablara a mí directamente. Entonces me siento muy, muy amada cuando los niños, tengo ese encuentro con ellos todos los sábados y que no lo cambio, tratamos de estar siempre con ellos, con los niños, porque la verdad sí me llenan mucho, me da mucha alegría y paz. Sí. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Amalia Torres nos vuelve a saludar. ¿Que me vuelva a asomar? No, es cierto. Había Ludivina, ¿verdad? Sí. Ludivina Gómez nos dice, buenas noches, saludos a todos. Hola, Gracias, Ludi. Ludivina, qué Saludos. bueno. Gracias por tu lealtad, Ludivina, que están ahí cada miércoles. Nos dan mucha fuerza y nos animan mucho a estar por aquí. Muy bien, hermanos, regresamos a nuestro programa. Estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Que son parte de la historia de la salvación. Y pues bueno, seguimos, hablábamos de Sara, ya nos compartía la palabra Dayan. Y pues sí, es ahí en el Génesis 12, del 10 al 20. Es la esposa de Abraham, ¿verdad? Y la mencionan como una mujer muy hermosa. Y como parte de esa hermosura, pues fue parte de, ahora sí vaya la redundancia, de ser, como dicen, ese escudo humano, pero para proteger y salvar al pueblo, ¿sí? Porque pues ahí el faraón la toma por esposa y eso hace que caigan sobre él algunas plagas que hace que el pueblo de Israel sea liberado en esa instancia. Y pues también así como parte de esta, de algo que podamos hablar de ella, nos dice que el no poder tener hijos le da a su esposo Abraham a su esclava, se llamaba Agar, para que a través de ella poder ser madre y poder darle descendencia a Abraham, ¿verdad? Pues podemos ahí sacar una buena lista de virtudes y de dones, ¿verdad? Que ella tenía, pero sobre todo para lo que es la historia de la salvación fue ese papel que jugó al haber sido esposa del faraón. Muy bien. Entonces también, pues bueno, recordamos a Rebeca, ¿verdad? Este nombre significa la que cautiva, ¿sí? El nombre se llama la que cautiva y era esposa de Isaac.
y fue encontrada por Eliezer, el mayordomo de Abraham, que nos menciona en el Génesis 24. Así nos dice, Abraham era ya anciano, muy avanzado en edad, y Yahvé le había favorecido en todo. Abraham dijo a su servidor más antiguo, que era su mayordomo, pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. Exacto, palabra de Dios. Pues sí, eso es Rebeca, fue que a la que encontró Eliezer, ¿verdad? El mayordomo de Abraham, de este encargo que Abraham le hizo, ¿verdad? Para que fuera esposa de Isaac. Después pues se convirtió en la madre de Saúl y de Jacob, ¿verdad? Y pues bueno, vemos obediencia, ¿verdad? Vemos que al ser dada para Isaac, ella también cede poniéndose el velo para acompañarlo. Es una mujer muy ingeniosa, porque recuerden también la cita en donde confabula contra su hijo Esaú y para que la bendición del padre quede en Jacob, ¿sí? Entonces, pues es parte de esta historia, ¿verdad? Ese ingenio también que la llevó a aparecer y de ser parte ahorita de las que estamos nombrando. Mencionamos también a Séfora. Así es, Séfora es de origen etíope, esposa de Moisés, hija de Yetro, sacerdote de Madián. Tuvieron un hijo de nombre Gersón, y esto pues aparece en el Éxodo del capítulo 2, del versículo del 15 al 21. Acompañó a Moisés en el éxodo a Egipto, y Séfora cortó el prepucio de su hijo con la sangre, tocó los pies de Moisés y le dijo, eres mi esposo de sangre. Esto para defender la vida de Moisés. Pues sí, vemos un grado de valentía, ¿verdad? Un grado, pues si queremos verlo extremo, pero bueno, eran costumbres y era la manera en que ellas mostraban esa fortaleza y ese acompañamiento que tenían para con su esposo, en este caso Moisés, para seguir en ese éxodo. Ella se atrevió a hacer eso, a cortar el prepucio de su hijo y tocar los pies de Moisés para protegerlo, para una señal de que estaba con él hasta donde fuera necesario y siempre que fuera mandato de Dios. Así es, ¿verdad? todo en obediencia. Exactamente. También tenemos Miriam o María, ¿verdad? Que era la hermana mayor de Moisés. Sí, nos dice de ella que era la hermana mayor de Moisés, como dice Félix. Tenía dotes de profetisa que le fueron quitados al ser castigada. Ella lideró a las mujeres del pueblo de Israel. Tomó la iniciativa de cantar y danzar para agradecer a Yahvé en el Éxodo. Cuidó de Moisés cuando su madre lo puso en el río, salvándolo de la muerte. Se fue con la hermana del faraón para conseguir nodriza y cuidar al niño. Expulsada del campamento y castigada por Yahvé con lepra, por incitar a Aarón a criticar a Moisés por haberse casado con una etíope. Pues bueno, muchas virtudes y mucho vemos, igual y esta Miriam encajaba por aquí en animación misionera, ¿no? Porque luego dice, tenía la iniciativa de cantar y danzar para agradecer a Yahvé en el Éxodo. O sea, imagínense en ese caminar a través del desierto, alguien que animara, alguien que cantara, alguien que danzara en el grupo y que levantara los ánimos, ¿verdad? Para que Moisés llevara a buen término ese plan de Dios. Pues entonces ahí están las virtudes de ella y que yo creo que muchos aquí en este grupo nos vamos a identificar con ella, ¿verdad? Porque nos gusta mucho esa parte, el cantar, el hacer la coreografía de los cantos. Ándale, sí, el animar a todo lo que es el pueblo de Dios. Ahora muestra la naturaleza de madre, ¿verdad? Al cuidar de Moisés cuando su madre lo puso en el río. Esta naturaleza que a veces en tiempos difíciles se pierde, ¿verdad? ¿Cuántas madres no vemos que hayan dejado a sus hijos, que no hayan cuidado de ellos o los hayan dejado al río, que se vayan, ¿verdad? Que en la corriente. Es cuando decimos o se ocupa mucho el término de desnaturalizadas, porque por naturaleza la madre es protectora, ¿verdad? Y es amante de los hijos.
Y que viendo también esta parte donde se va cumpliendo todo ese caminar del plan de salvación. Sin que si esto no hubiera sucedido, pues otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Si no se hubiera cumplido. Muy bien, tenemos también a Betsabé, que significa hija de la opulencia, y es una de las 8 esposas de David, ¿verdad? Y fue desposada por David al mandar matar a su esposo Urías. También era bella, también era hermosa, y David quería desposarla, pero era pareja de Urías, y a Urías lo manda al frente de una batalla David, ¿verdad? Con ese ánimo de arriesgarlo en vida, y así es, así pasa, lo matan, ¿verdad? En esa guerra, en esa batalla, y desde ahí ya David la desposa. Es una mujer fuerte, inteligente y de carácter, porque ocupó un lugar en el trono de su hijo Salomón, y esto la convertía en la mujer más poderosa de la corte del rey en aquel tiempo. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar con Débora. Débora significa abeja, única juez de Israel a mediados del siglo XII antes de Cristo. Juzgaba los casos difíciles en el centro del país. Era profetisa antes de la monarquía, casada con Lapidot. Organizó una batalla contra Sisara, capitán del ejército opresor cananeo, y valiéndose de Barak para dirigir las fuerzas israelitas, después de esta victoria hubo paz en la región por 40 años. Pues ahí está su participación, ¿verdad? En la historia de la salvación, ¿verdad? Al organizar esa batalla, ¿verdad? Contra Císara, que era el capitán del ejército opresor, y pues a la hora de que hace ese enfrentamiento, ella lo crea, ella de parte de sus argucias, de su inteligencia también para hacerlo, pues después de esto se obtiene la victoria para el pueblo de israelita, y esa paz duró por 40 años. Entonces imagínense esos conflictos que hay constantemente, y que pues bueno, la realidad no nos deja mentir, ¿verdad? Que había ahí en Israel, y pues bueno, vivimos hoy justo esa misma realidad. Así es, que no cambiaron. Ruth, en el libro de Ruth significa la compañera moabita, que después de la muerte de su esposo Malón se dirige a Belén con su suegra Noemí, y fue recompensada por su dedicación y su carácter generoso. Es conocida por su lealtad y su fe en Dios, y su historia se considera un ejemplo de amor, sacrificio y fidelidad, además de cómo cuidar a la familia con un amor tan único. Fue valiente, tuvo determinación, también mucha bondad. Dice a su suegra: donde tú mueras, ahí moriré yo. Nos dice esto en el relato de Ruth, de capítulo 1, del versículo 16 al 17. Muy bien, entonces también pasamos ahorita a lo que es María y Marta, ¿verdad? Y pues bueno, los conocemos en esa... Ya más para acá. sí, vamos avanzando, ¿no? Los conocemos en ese relato bíblico, ¿verdad? De cómo fue la actitud de cada quien, pero las dos nos dejan una enseñanza, ¿verdad? Alguien que quería dar un recibimiento como debiera ser a Jesús, pero bueno, en las cosas, pues de alguna manera materiales, en las cosas que no tenían ese gesto espiritual, y que sí lo tuvo en el caso de María, ¿verdad? Es Marta del espíritu de servicio, ¿verdad? Que no es una opresión, sino es por la preocupación de no llegar a tener todo listo, preparado, por la preocupación de que Jesús y sus amigos no fueran servidos de la mejor manera. Entonces a veces el voltear a ver a María nos hace ver de otra manera muy diferente a Marta, que luego como que desdeñamos esa parte también, y de todos hay que aprender, hermanos, de esta parte de lo que era Marta, era esa preocupación, o sea, de querer servir a Jesús, de tener todo preparado para él. Y pues María, pues como decía, se quedó con la mejor parte, porque es la que se detuvo a contemplar al Señor, ¿verdad? Y que estuvo acompañándolo, lavándole sus pies, ¿verdad? Y que tiene un trato muy hondo con Dios, ¿verdad? Por esta acción. Así es. Entonces continuamos con Magdalena. La valentía de las mujeres en la Biblia es de Magdalena, agradecida con Jesús por lo que él había hecho por ella.
no tuvo miedo de permanecer junto a la cruz. Además fue al sepulcro mientras todos estaban lejos, para seguir cuidando el amor de su vida. Ni siquiera sabía si eso era posible, pero se arriesgaría. El amor empuja más que muchos argumentos tantas veces. Y el encuentro con él resucitado le lleva a correr, a dar la buena noticia, hasta ganarse el título de apóstola de los apóstoles. Qué misión tan importante confiere al Redentor a una mujer. Sí, exacto, y vemos también, ¿verdad? No, a veces nos quedamos con esta historia, ¿verdad? De que la iban a apedrear y todo eso, pero no nos nutrimos de esta parte en la que tuvo mucho contacto con Jesús, fue fiel seguidora, fue fiel protectora, era guía también de alguna manera de los apóstoles, hacía una labor muy importante en el grupo, ¿verdad? Y es una misión muy importante, de las más también para la historia de la salvación, por esas enseñanzas y esa fortaleza, porque después de haber pasado por esos episodios de la que fue salvada por Jesús, pues decimos, tiene que ser alguien fuerte, de haberse levantado y de haber soportado todo lo que vivió. Y pues bueno, también estaría de más irnos como que a la historia para saber qué la orilló a hacer, a llevar esa vida, ¿verdad? Y no enjuiciarla como lo hicieron en aquel tiempo. Y pues la Verónica, ¿verdad? La Verónica pues limpió el rostro de Jesús, ¿verdad, hermano? Se quitó el manto, lo más propio de una mujer, que la cubría y pertenecía a su propia intimidad, para ofrecérselo a Dios, para tener un gesto de cariño que parecería insignificante, pero que era sinónimo de darse a sí misma al entregar lo más suyo que tenía. Es darse a sí misma. O sea, ¿cuántos no queremos voltear a Dios, darle todo, darnos en sí nosotros, que disponga de nuestra vida? Y ese desprendimiento pues es la característica principal. En este caso hace una pequeña aparición, pero muy, muy nutrida, ¿verdad? De mucha iluminación, ¿verdad? En este ejemplo de ternura del alma femenina, ¿verdad? Y bueno, pues pasamos con la reina de reinas, con María. Bueno, La pues aquí reina, nos la comenta reina. algo de ella para iniciar, y es con quien vamos a cerrar. Así es, una mujer es el culmen del largo peregrinaje en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces se mostró rebelde para dejarse conducir por Dios. Contrasta ello con la fe y obediencia de la Virgen María. La fidelidad de ella es más notoria ante Dios que la infidelidad de su pueblo. María habitaba en una aldea del norte de Israel, Nazaret de Galilea. Sus padres, según nos dice la tradición, eran Joaquín y Ana. Su esposo era José, hijo de Jacob. Con la presencia de María el camino está preparado, el Señor está cerca. Toda la vida del pueblo de Israel es coronada con esta mujer que se ha dejado hacer por el Señor como una vasija en manos del alfarero. Y sí, pues bueno, y leíamos también entrando la oración del Magnificat, ¿verdad? Que es excelente, ¿verdad? En cuanto a ella se dirige también a Dios y lo deja para todos nosotros, para vivirla. Sí, es hija de Joaquín y Santana, ¿verdad? Que son descendientes del rey David también. Ella concibió sin pecar y ella también fue concebida sin pecado, hermanos. Libre de mancha. A veces tenemos mucho en el valor de haber concebido sin pecar, pero ella también fue concebida sin pecado. Y el ejemplo de ella pues es perfecto en todas las virtudes que coronan toda la esencia femenina. Ella tiene ese primer milagro de Jesús y que dio inicio a su vida pública, si lo recordamos, ¿verdad? Nos dice también por ahí un canto, o sea, cómo fue la insistencia de ella con su hijo, que la obediencia de él, tanto en su humanidad como en su espíritu, fue obedecerla y fue ceder. Yo creo que si sabemos que cada uno de los signos que hizo Jesús y sigue haciendo, era ir a orar con su Padre para poder obrar. ¿Cómo fue esa vez que se dio ante lo que María le pidió sin tener esa oportunidad de ir a orar? Lo hizo después, ¿verdad? O sea, después de haber obrado ahí en el vino.
pero en ese momento actuó como María se lo había pedido. Así es. Entonces, otra de las virtudes que nos dice es una mujer humilde, sencilla, quien escuchó a Dios con atención y con amor, con fe sincera y profunda, elegida por Dios, visitada por el ángel para anunciar que sería la madre de Dios. Esta también nos dice, ella era dedicada, muy dedicada a la oración, ¿sí? Guía y fortaleza de los apóstoles, receptáculo de nuestro Salvador, respeto y aceptación de los demás con amor. Pobreza, no tenía apegos de ninguna especie, era generosa porque nos entregó a su Hijo. Su pureza fue de corazón puro, entregado a Dios, y disposición siempre a los demás. Y pues bueno, también guió a los apóstoles, los acompañó y Jesús le encomendó varias cosas al acompañarlos, ¿verdad? Que fue esa parte también muy importante de la historia de la salvación. Y pues bueno, hermanos, vamos a dejar por aquí unas preguntas como para meditarlas, estamos a punto de cerrar. ¿Cómo sería la historia de la salvación sin estas mujeres? Así es. ¿Cómo sería la historia de la salvación sin estas mujeres? Nos dice la segunda. ¿Qué hubiera pasado, si no hubieran actuado así? Exacto. Y la última es, ¿hay alguna similitud de lo que platicamos de estas mujeres con la época actual? ¿Sí? Es bueno meditarlo, hermanos, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Acordarnos, vamos a vivir muy pronto esta Pascua en la que ellas participan, la mayoría de las que hablamos participan. Entonces, allí imaginémonos en el Vía Crucis, en la Pasión, imaginémonos en todos los oficios que vamos a tener, cómo sería la historia si no hubiéramos tenido esa iluminación de estas mujeres, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho lo que hicieron? Y si hay alguna similitud o encontramos a alguien con algunas características parecidas a ellas o ese contexto que les nombrábamos en el mundo actual. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención, muy felices y con mucho amor de estar aquí con ustedes. Acompáñanos el próximo miércoles, nos despedimos, les mandamos un abrazo grande, que Dios nos bendiga. Gracias. Pues gracias. ¿Hay otros mensajes? Ahí están llegando apenas. Dice Miriam Guadalupe, había comentado antes de leer corte, dice, algo que me causa mucha ternura es cómo son muy dóciles, al amor de Dios. Uh-huh. Y a Mamita María, ver cómo rezan el rosario, bien bello los niños. Uh-huh. Lisette Guadalupe, buenas noches. Salomé Hilario, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Juanita Juárez, hola, buenas noches y bendiciones. Miriam Guadalupe, bendiciones. Y Amalia Torre, bendiciones. Un abrazo Gracias, a todas, igualmente, muchas gracias por estar acompañarnos. aquí. Ya saben que todo esto se hace posible con la oración y con su acompañamiento. Dice Amalia, gracias. Les mandamos un Gracias. abrazo, que estén todos muy bien. Hasta luego.